En las entrañas de la Sierra Madre, donde el aire muerde y el silencio es la única ley que se respeta, nació un niño que no quería arar la tierra para cosechar maíz, sino para ser el dueño absoluto de la montaña. Héctor no buscaba el estruendo del trueno que asusta a los animales. Él prefería el susurro gélido del viento que precede a la tormenta definitiva. Mientras otros pequeños de su edad soñaban con juguetes de madera, él ya contaba las semillas que, con los años, se transformarían en castillos de cristal y en un poder que haría temblar los cimientos de la nación. Su apellido no sería una simple firma en un papel, sino un decreto de vida o de sombra eterna en todo el continente americano. Aquel que aprendió a leer el cielo de Sinaloa terminó diseñando las rutas que pondrían a dormir a los gigantes del norte sin que éstos siquiera sintieran el peso de la almohada. La historia de este hombre no se narra con tinta común. Se escribe con el sudor de aquellos que caminan por la orilla del abismo y con el eco de los que ya no pueden hablar. Si quieres saber cómo un hombre silencioso construyó un imperio de sombras que hizo arrodillar a los más poderosos, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón cuya historia te quita el sueño. El sol en Badiraguato no calienta, quema. Pero no es un calor que broncea la piel. Es un calor que curte el alma y la vuelve de cuero viejo. Allí, en ese rincón olvidado por la mano de Dios, pero vigilado por los ojos de la ambición, Héctor creció viendo cómo el mundo se dividía en dos tipos de hombres: los que bajaban la cabeza ante el terrateniente y los que hacían que el terrateniente se quitara el sombrero al verlos pasar. Los hermanos Beltrán Leiva no nacieron en cunas de seda. Nacieron entre el polvo rojo y el olor penetrante de la resina de esos campos que, desde lo alto de los cerros, parecen mares de esmeraldas. Héctor, el que siempre llevaba la mirada un segundo más allá que el resto, entendió pronto que el sudor de la frente solo traía hambre, mientras que el ingenio para mover lo que la tierra regalaba traía el respeto que el dinero no siempre puede comprar, pero que el miedo garantiza. Eran 4 jinetes del mismo vientre, pero Héctor era el que sostenía el mapa. Mientras su hermano Arturo sentía el fuego en la sangre y prefería que los hierros hablaran por él, Héctor se dedicaba a observar. Observaba cómo las hormigas llevaban su carga sin ser vistas, cómo los ríos encontraban su camino entre las piedras más duras y cómo los hombres uniformados estiraban la mano cuando el brillo del metal dorado los cegaba. El ingeniero, como empezarían a llamarlo mucho tiempo después en las mesas donde se deciden los destinos de los pueblos, no necesitaba alzar la voz para que el mundo se detuviera. Su palabra era un plano arquitectónico. Si él decía que un puente se construía, el puente aparecía. Y si decía que alguien debía tomar un viaje sin retorno al rancho de los Callados, el asunto se arreglaba antes de que cayera el sol. En aquellos primeros años, la mercancía era verde y el camino era largo. Las mulas cargaban en sus lomos el suspiro de la montaña y los hermanos cuidaban que nadie metiera la mano en el plato ajeno. Héctor se encargaba de la logística, de que el flete llegara a su destino sin que los perros ladraran más de la cuenta. Sabía a quién darle una caricia de plata para que cerrara los ojos y a quién darle un recordatorio de plomo para que no volviera a abrirlos. No era un juego de niños, era la universidad de la calle, donde el examen final siempre se rendía frente a un agujero cavado en la oscuridad de la noche. Allí, Héctor comprendió que para ser un verdadero jefe, no se necesita ser el más fuerte, sino el que mejor sabe ocultar sus cartas hasta que la apuesta es tan alta que el rival ya no tiene nada que perder, excepto la vida. La Federación en aquel entonces era como una familia grande, unida por la necesidad y por el hambre de gloria. Se sentaban a la mesa con los de Sinaloa, compartían el pan y el polvo blanco que empezaba a llover desde el sur como si fuera nieve en pleno desierto. Héctor veía pasar los camiones, los aviones que volaban bajo para no despertar a los radares, y los túneles que perforaban la frontera como si el mapa fuera un queso suizo. Él no veía solo cajas o paquetes, él veía un sistema de venas y arterias por donde circulaba la sangre de un sistema que ellos mismos estaban creando. Cada gramo de nieve que cruzaba al otro lado
Era una piedra más en su mausoleo de poder. Él era el encargado de aceitar los engranajes, de hablar con los contactos en las oficinas de cristal y de asegurar que el flujo no se detuviera nunca. Porque cuando el río de dinero deja de correr, es cuando los amigos se convierten en lobos. Pero la lealtad en la montaña es como la niebla. Hoy te envuelve y te protege, pero mañana desaparece y te deja solo frente al precipicio. Héctor y sus hermanos se convirtieron en los pilares de un edificio que cada vez era más alto y más pesado. Ellos eran los que hacían el trabajo sucio, los que mandaban a dormir a los que estorbaban y los que ponían la cara cuando la justicia quería cobrar sus deudas. Héctor, con su estilo impecable y su hablar pausado, se fue alejando del polvo del camino para entrar en los salones donde se servía vino caro y se hablaba de negocios de millones de ceros. Aprendió que un traje de diseñador oculta mejor un secreto que una camisa de cuadros, y que un bolígrafo de oro puede firmar una sentencia de muerte con más elegancia que un datillo. El negocio de las sombras exigía discreción, y Héctor era el maestro del silencio. Mientras otros hacían fiestas ruidosas con música de banda que se escuchaba a kilómetros, él prefería la penumbra de una oficina privada o la tranquilidad de una cena donde solo se escuchaba el choque de los cubiertos de plata. Sabía que en este mundo, el que más grita es el primero al que le cortan la lengua. Por eso, él se convirtió en el fantasma que movía los hilos, el que sabía cuántos paquetes de polvo blanco cabían en un tanque de gasolina y cuántos billetes hacían falta para que un juez se olvidara de cómo se llamaba la ley. El ingeniero estaba construyendo algo más grande que un cartel. Estaba diseñando una dinastía de hierro que nadie, ni siquiera sus propios aliados, podría ignorar por mucho tiempo. Los años de aprendizaje terminaron cuando la ambición de los vecinos empezó a rozar los límites de lo tolerable. Héctor veía cómo otros se llevaban el crédito mientras ellos ponían los pechos ante las balas. La semilla de la discordia fue plantada en una reunión donde las palabras fueron dulces, pero las miradas fueron cortantes como navajas. Él sabía que la paz es solo un intermedio entre dos guerras, y que la suya estaba a punto de comenzar. No se trataba solo de mover mercancía, se trataba de quién era el dueño de la plaza, quién tenía la última palabra y quién sería el que terminaría jugando golf bajo tierra. Héctor Beltrán Leiva, el hombre que nunca perdió la calma, empezó a preparar los instrumentos para la gran sinfonía del caos, convencido de que, al final del día, solo los que saben esperar el momento justo son los que se quedan con todo el pastel. La Sierra Madre seguía allí, inamovible, viendo cómo sus hijos se convertían en monstruos o en leyendas. Para Héctor ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea donde el miedo se convierte en respeto y el respeto en una religión de la que él era el sumo sacerdote. Cada flete, cada envío, cada arreglo que hacía era un paso más hacia el trono de sombras que le pertenecía por derecho de sangre. No le importaba cuántos tuvieran que irse a descansar temprano bajo el peso de la tierra húmeda, porque en su Ban Tietke, el único final aceptable era el éxito absoluto o el silencio eterno. Y en ese entonces, el silencio era su mejor aliado. Mientras que el mundo afuera apenas empezaba a susurrar su nombre con el terror que se le tiene a lo desconocido. Héctor no era un hombre de ruidos innecesarios ni de exhibiciones vulgares de fuerza. Mientras otros se pavoneaban con cadenas de oro grueso y hablaban de cuántas vidas habían apagado en una noche de copas, él prefería el silencio de una oficina bien iluminada, donde el único sonido era el roce de un bolígrafo sobre el papel y el tic-tac de un reloj que contaba los minutos de un mundo que él estaba redibujando. Lo llamaban el ingeniero, no porque tuviera un título colgado en la pared de alguna universidad prestigiosa, sino porque nadie como él sabía diseñar los puentes invisibles por donde la nieve caminaba sin dejar huella. Para Héctor, el mapa del continente no era una división de países, sino un sistema de tuberías que necesitaba ser aceitado constantemente para que el flujo de la mercancía más pura nunca encontrara un tapón.
Él entendía que la verdadera potencia no residía en quién apretaba el gatillo con más rapidez, sino en quién lograba que el flete cruzara 3 fronteras sin que un solo uniforme se moviera de su silla. En aquellos días de gloria bajo el amparo de la Federación, Héctor era la mente maestra detrás de la logística. Si su hermano Arturo era el trueno que anunciaba la tormenta, Héctor era el rayo silencioso que ya había golpeado antes de que nadie escuchara el estruendo. Se encargaba de que los pájaros de acero, cargados hasta el tope con polvo blanco, aterrizaran en pistas clandestinas que parecían simples manchas de tierra desde el cielo. Él hablaba con los proveedores del sur, esos señores de acento cerrado que enviaban los regalos desde las selvas de Colombia, y se aseguraba de que el trato fuera justo. Ellos ponían la nieve y él ponía el camino limpio. Era una danza delicada, un juego de ajedrez donde cada pieza movida tenía un propósito claro: saturar los mercados del norte y llenar las arcas de la familia con un metal que no se oxida y que compra hasta la conciencia más rígida. Para el ingeniero, cada problema era una ecuación que necesitaba ser resuelta. Si un oficial de aduana se ponía difícil, Héctor no enviaba a un grupo de muchachos a hacer escándalo. Él enviaba un sobre con la cantidad exacta de razones para que aquel hombre recordara que tenía una familia que mantener y una jubilación que asegurar. Si una ruta se quemaba, él ya tenía diseñados 3 caminos alternos a través de túneles que desafiaban la ingeniería moderna o compartimentos ocultos en camiones que transportaban fruta legítima. Él sabía que el secreto del éxito en este negocio no era esconderse, sino camuflarse a plena vista. Se movía entre la alta sociedad con la elegancia de un diplomático, cerrando acuerdos millonarios mientras degustaba un corte de carne premium y un vino que costaba más que el salario anual de un trabajador promedio. La relación con los otros socios de la Federación era de un respeto gélido. Sabían que sin los hermanos Beltrán Leiva, y específicamente sin el cerebro de Héctor, los caminos se volverían intransitables. El ingeniero era quien mantenía las relaciones con los licenciados, esos hombres de corbata y escritorio que despachaban desde las altas esferas del poder. Él sabía qué mano estrechar y a qué bolsillo echarle una moneda para que las investigaciones se archivaran o para que los operativos se realizaran en los terrenos de la competencia. Era un arquitecto de la corrupción, construyendo una red tan vasta y profunda que el Estado mismo parecía ser un empleado más de su nómina. Nada se movía en las plazas sin que su visto bueno pasara por un mensaje cifrado o una llamada de pocos segundos desde un teléfono que luego terminaba en el fondo de un río. Mientras el polvo blanco seguía fluyendo como un río interminable hacia el norte, Héctor perfeccionaba su sistema de limpieza. Cuando alguien intentaba ensuciar el tablero o robarse una parte del pastel, el ingeniero no se manchaba las manos. Él simplemente daba la orden de que el asunto fuera arreglado. Usaba términos técnicos para referirse a las bajas, ajustar la maquinaria, eliminar el excedente, enviar el paquete al rancho. Para él, los seres humanos eran variables en una fórmula. Si una variable dejaba de funcionar, se reemplazaba o se borraba del mapa. El desapego emocional era su armadura más fuerte. No permitía que la sangre nublara su juicio, porque en el momento en que un jefe se vuelve sentimental es cuando empieza a cavar su propio lugar bajo tierra. El ingeniero también se encargaba de la imagen de la organización. Sabía que un grupo que solo usa la fuerza bruta es visto como una banda de forajidos, pero un grupo que maneja las finanzas con precisión de cirujano es visto como un imperio. Bajo su mando, el dinero de la nieve se transformaba en edificios, en hoteles de lujo, en empresas de transporte y en terrenos baldíos que pronto se llenaban de cemento y acero. Estaba lavando no solo el metal, sino el nombre de la familia. Quería que los Beltrán Leiva fueran sinónimo de una casta superior, los aristócratas del mundo de las sombras. Cada peso que entraba pasaba por su filtro, asegurando que la estructura fuera sólida y resistente ante cualquier terremoto político o traición interna. Sin embargo, en el mundo donde él operaba, la perfección es una ilusión óptica. Por más que Héctor diseñara rutas impecables y comprara voluntades en todos los niveles, siempre había un factor que no podía controlar del todo: la envidia de los iguales.
Sus socios en la Federación empezaron a mirar con recelo cómo los hermanos Beltrán Leiva se apoderaban de las plazas más lucrativas y cómo Héctor lograba acuerdos directos con los jefes del sur sin pedir permiso a nadie. El ingeniero sentía las vibraciones en el suelo mucho antes de que el sismo ocurriera. Sabía que en las reuniones donde se repartían los territorios, las sonrisas eran cada vez más falsas y los abrazos más cortos. Pero él confiaba en su diseño. Pensaba que mientras el sistema de tuberías funcionara y el dinero siguiera fluyendo, nadie se atrevería a romper el cristal. Héctor pasaba noches enteras revisando informes, no de la policía, sino de sus propios contadores y espías. Tenía ojos en todas partes. En los puertos donde llegaban los contenedores, en las bodegas donde se empaquetaba la nieve y en los pasillos del gobierno donde se decidían los ascensos de los generales. Su vida era una constante partida de ajedrez contra un oponente invisible. Pero a diferencia de sus hermanos, él no buscaba la gloria del corrido o la fama del periódico. Él buscaba la invulnerabilidad. Quería ser el motor que hace que el coche corra, pero que nadie ve cuando abre el capó. El ingeniero estaba convencido de que si lograba volverse indispensable para todos, amigos y enemigos por igual, nadie se atrevería jamás a enviarlo a dormir el sueño eterno. Pero el destino tiene una forma muy cruda de recordarle a los hombres que, por muy buenos ingenieros que sean, siempre hay una grieta que no vieron venir. Héctor seguía ajustando las tuercas de su imperio, sin saber que el material con el que estaba construido su alianza empezaba a mostrar signos de fatiga. La nieve seguía cayendo, el metal seguía brillando, y las órdenes de limpieza se seguían cumpliendo con precisión matemática, pero el aire en Sinaloa se estaba volviendo pesado, cargado con el olor a traición que suele preceder a las grandes caídas. Él continuaba en su oficina, trazando líneas en el mapa, ignorando que uno de sus propios planos sería usado en su contra por aquellos que una vez llamaron hermanos de sangre. El ingeniero estaba en la cima, pero desde la cima, el único camino que queda es hacia abajo. Y la caída suele ser sin paracaídas. Hubo un tiempo en que el cielo de México no escupía fuego, sino que derramaba una nieve fina y costosa que solo los elegidos podían tocar sin quemarse. En esos años dorados de la Federación, el mapa del poder era un mantel largo donde todos comían del mismo plato, aunque cada quien sostenía su cubierto con una mano y un hierro bajo la mesa con la otra. Héctor, el arquitecto de las sombras, era el encargado de que ese banquete nunca se terminara. Mientras sus socios en Sinaloa, hombres de campo con nombres que hoy son leyendas de corrido, se ocupaban de mantener el orden en las brechas, el ingeniero se encargaba de la diplomacia de alto nivel. Él era el puente entre la selva donde nace la caspa del diablo y las narices ansiosas de los gigantes del norte. Su oficina no tenía paredes, pero sus fronteras eran infranqueables para cualquiera que no tuviera su bendición. La alianza con el señor de la montaña, aquel tipo de estatura baja pero sombra inmensa, funcionaba como un reloj de arena perfectamente calibrado. Los Beltrán Leiva eran los guardianes de la puerta principal. Héctor diseñó un sistema donde los pájaros de acero, cargados hasta las plumas con el polvo blanco más puro de los parceros colombianos, aterrizaban con la puntualidad de un vuelo comercial en las pistas de la capital. No hacía falta esconderse en la maleza cuando se tiene la llave de la ciudad. El ingeniero sabía que un general bien aceitado vale más que 1000 soldados en el frente de batalla, y se dedicó a cultivar un jardín de voluntades compradas en las oficinas donde se firman los decretos. Bajo su mando, la nieve no solo llegaba, sino que circulaba por las venas de la nación con una libertad que envidiaría cualquier río. En las reuniones secretas, donde el humo del tabaco caro nublaba las intenciones, Héctor era la voz de la razón. Mientras otros querían arreglar cada desaire con un viaje sin retorno al rancho de los Callados, él prefería la matemática del beneficio. ¿Para qué gastar plomo si podemos ganar oro?, decía con esa calma que ponía nerviosos hasta a los más bravos. Él entendía que el negocio de la oficina no era la guerra, sino el movimiento. Cada vez que una caja de madera era enviada bajo tierra, el sistema sufría una fricción innecesaria.
El ingeniero prefería que los engranajes estuvieran siempre bañados en el aceite de la plata, permitiendo que la mercancía fluyera como un susurro a través de los puertos y los aeropuertos que él mismo había convertido en sus bodegas personales. La relación con los socios del sur era su obra maestra. Héctor no hablaba el lenguaje de los sicarios, sino el de los empresarios del vacío. Sabía que los colombianos respetaban dos cosas: la palabra cumplida y la capacidad de mover el flete sin que los de la placa metieran las narices. El ingeniero les garantizaba ambas. Bajo su supervisión, los cargamentos que salían de las costas del Pacífico llegaban a las manos de los distribuidores en Chicago o Nueva York con una precisión quirúrgica. Él era el responsable de que la logística del frío no fallara nunca. Si la nieve se derretía en el camino, era su cabeza la que estaba en juego, pero el ingeniero nunca dejaba cabos sueltos. Sus planos eran perfectos, sus rutas eran invisibles y sus contactos eran muros de concreto. Pero incluso en la cima del mundo, donde el aire es más puro y el metal brilla con más fuerza, la desconfianza es un invitado que nunca se va de la mesa. Héctor observaba cómo la Federación crecía, volviéndose un monstruo demasiado grande para tener una sola cabeza. El tipo de la montaña empezaba a tomar decisiones que no pasaban por el filtro del ingeniero, y las cuotas de poder empezaban a sentirse desiguales. Héctor, siempre analítico, sentía que los cimientos de la gran casa empezaban a crujir bajo el peso de egos que ya no cabían en una sola habitación. Él seguía moviendo los hilos, asegurando que las herramientas estuvieran listas por si el asunto necesitaba un ajuste manual. Pero su prioridad seguía siendo que la lluvia de nieve no se detuviera. El flujo era el poder, y el poder era la única garantía de seguir respirando. La Ciudad de México se convirtió en su tablero personal. Mientras sus hermanos mantenían el control de las plazas con mano de hierro y enviaban a dormir a cualquiera que se atreviera a cobrar una renta no autorizada, Héctor se movía por los barrios más exclusivos. Podía estar en una cena con los hombres más ricos del país, discutiendo sobre arte o bienes raíces, y 5 minutos después, enviar un mensaje cifrado para que un flete de varias toneladas cambiara de rumbo. Esa dualidad era su mayor protección. Nadie sospechaba que el caballero elegante que bebía coñac en un club privado era el mismo que decidía cuánta nieve caería sobre California el próximo fin de semana. Él era el fantasma en la máquina, el arquitecto de un imperio que parecía eterno porque nadie podía ver dónde terminaba el negocio y dónde empezaba el Estado. Sin embargo, el éxito atrae a los buitres, y los de la placa azul en el norte empezaban a ponerle nombres y apellidos a las sombras que movían el mercado. El ingeniero sabía que lo estaban dibujando en sus pizarrones, que su rostro empezaba a circular en los archivos de los que llevan estrella en el pecho. Pero no le preocupaba la ley, le preocupaba la lealtad. En el mundo de los arreglos bajo la mesa, un amigo es solo un enemigo que aún no ha recibido una mejor oferta. Héctor veía cómo los tratos se volvían más tensos, cómo las palabras se medían con balanza de joyero y cómo los silencios en las llamadas eran cada vez más largos. Él seguía siendo el dueño de la logística, el hombre que hacía que lo imposible sucediera. Pero sabía que en la selva de asfalto, cuando el hambre aprieta, hasta los hermanos de sangre empiezan a mirarse como presa. La nieve seguía cayendo, cubriendo de blanco las rutas que Héctor había trazado con tanta paciencia. El metal verde se acumulaba en habitaciones ocultas, contando una historia de triunfo que pocos se atrevían a narrar en voz alta. Pero bajo la superficie, el ingeniero ya estaba calculando las variables de una posible ruptura. Sabía que el equilibrio era precario, que la paz de la Federación era una tregua armada y que tarde o temprano alguien intentaría cerrar el puño para quedarse con todo el pastel. Mientras tanto, él seguía puliendo sus planos, asegurando sus rutas y preparando el terreno para cuando el cielo dejara de escupir nieve y empezara a llover fuego. Porque en el mundo de Héctor Beltrán Leiva, no se sobrevive por ser el más fuerte, sino por ser el que ya tiene diseñada la salida de emergencia antes de que la casa empiece a arder. Cada envío era una partida ganada. Cada oficial comprado era un escudo más en su armadura. Héctor se sentía invencible, no por la fuerza de los hierros, sino por la superioridad de su intelecto. Él era el que mantenía la luz encendida en la oficina,
el que sabía cómo arreglar el asunto cuando las cosas se ponían color de hormiga. Pero la oscuridad tiene su propia lógica, y en la penumbra de las alianzas, las sombras se mueven más rápido que el pensamiento. El ingeniero continuaba en su torre de cristal, moviendo sus piezas con una precisión que rozaba la arrogancia, sin darse cuenta de que el tablero mismo estaba a punto de ser pateado por aquellos que él consideraba sus mejores alumnos. La lluvia de nieve era hermosa, pero el frío que la acompañaba estaba a punto de congelar hasta el corazón más calculador de Sinaloa. El cristal más fino no se rompe con un golpe seco, sino con una vibración interna que nadie ve venir hasta que los pedazos están en el suelo, cortando los pies de quienes caminaban sobre ellos. En enero de 2008, el aire en la oficina de los Beltrán Leiva se volvió denso, irrespirable, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por el humo de una traición que se cocinaba a fuego lento. Alfredo, el menor de la casta, el hombre de la sonrisa fácil y el mochomo que todos respetaban, fue metido en la jaula por los señores de la placa en un operativo que olía a arreglo desde kilómetros de distancia. Héctor, sentado frente a su escritorio de caoba, recibió la noticia no con un grito, sino con un silencio que hizo que sus hombres más cercanos quisieran desaparecer de la habitación. El ingeniero no necesitaba que le explicaran los detalles. Él ya estaba leyendo los planos de una jugada que no había diseñado él, sino alguien que compartía su misma mesa. Para Héctor, la caída de su hermano no fue un error de cálculo ni un golpe de suerte de los de la estrella. En su van Tietke mental, todas las rutas estaban protegidas y todos los ojos estaban comprados. Si los de verde llegaron a la puerta de Alfredo sin que sonara una sola alarma, era porque alguien les había entregado la llave de la casa. El ingeniero empezó a repasar las piezas del tablero con la frialdad de un forense. Miró hacia el norte, hacia las montañas donde el tipo de baja estatura se escondía, y sintió el frío de la sospecha calándole los huesos. Nadie llega tan alto sin vender la piel de un amigo, pensó. En ese momento, la Federación, ese gran edificio que él mismo había ayudado a levantar, dejó de ser un refugio para convertirse en un matadero, donde los hermanos Beltrán Leiva estaban marcados como la próxima entrega. El ingeniero analizó las variables con una precisión que rozaba lo macabro. ¿Por qué Alfredo? ¿Por qué ahora? La respuesta estaba en los números y en el espacio. El vecino de la montaña necesitaba aire. Necesitaba que los del norte dejaran de morderle los talones. ¿Y qué mejor manera de calmarlos que ofreciéndoles una pieza de plata pura en bandeja de oro? Héctor entendió que el pacto de sangre se había diluido en un vaso de ambición. La nieve ya no era suficiente para mantener la paz. Ahora el precio del poder se pagaba con la libertad de los propios. Fue entonces cuando el arquitecto de las rutas decidió que el tiempo de construir puentes había terminado. Era el momento de diseñar las herramientas para la demolición. Arturo, el Barbas, era un volcán en erupción. Quería mandar a dormir a medio Sinaloa en ese mismo instante, pero Héctor lo detuvo con una sola mirada. «El hierro se dobla mejor cuando está frío», le dijo con esa voz que parecía venir de ultratumba. Mientras Arturo preparaba a los muchachos para que los hierros hablaran en las calles, Héctor se encargaba de la logística de la ruptura. Empezó a cerrar las llaves de paso, a desviar los fletes de nieve hacia bodegas que los antiguos socios no conocían y a cambiar los códigos de comunicación que él mismo había creado. El ingeniero estaba borrando las huellas de su familia del mapa de la Federación, dejando a los antiguos aliados a ciegas en un territorio que antes dominaban gracias a su ingenio. La grieta en el espejo se convirtió en un abismo cuando Héctor descubrió los mensajes que volaban entre las oficinas del gobierno y el escondite del tipo de la montaña. Era una coreografía perfectamente ensayada, un favor por una cabeza, una ruta limpia por un hermano enjaulado. El ingeniero sintió una rabia gélida, una que no nubla la vista, sino que la vuelve telescópica. Ya no se trataba de mover producto o de cobrar rentas. Se trataba de una deuda de honor que solo se podía liquidar enviando a los traidores a jugar golf bajo tierra. Héctor, el hombre que siempre evitó el estruendo, empezó a autorizar presupuestos ilimitados para la adquisición de juguetes pesados y para la contratación de limpiadores que no conocían la palabra piedad. La orden fue clara.
La oficina de los Beltrán Leiva se declaraba independiente y en estado de guerra. Héctor diseñó un manifiesto de plomo que se leyó en cada esquina de Culiacán y más allá. Los antiguos socios pasaron de ser hermanos a ser blancos de práctica. El ingeniero sabía que esta decisión cambiaría el color de los ríos de México, pero en su lógica matemática era preferible morir en un campo de batalla diseñado por uno mismo que ser empaquetado y enviado al norte por un amigo que te sonríe mientras te apuñala. La logística de la nieve pasó a un segundo plano, eclipsada por la logística de la venganza. Héctor empezó a coordinar los ataques con la misma meticulosidad con la que antes coordinaba los aterrizajes de los pájaros de acero. En la penumbra de su refugio, Héctor veía las fotos de los antiguos aliados esparcidas sobre su mesa. Eran rostros que conocía desde que todos eran unos niños con hambre en la sierra. Pero para el ingeniero, esos hombres ya estaban muertos. Solo faltaba ponerles la fecha en el calendario. Empezó a reclutar a los inconformes, a los que se sentían desplazados por el mando del tipo de la montaña, y formó un ejército de sombras que respondía únicamente a su apellido. No buscaba sicarios comunes, buscaba especialistas en arreglar asuntos de manera definitiva. La guerra no sería una pelea de calle, sería una obra de ingeniería militar donde cada golpe estaría calculado para doler en el corazón de la estructura enemiga. El primer mensaje de respuesta fue contundente. Un flete de regalos fue enviado a uno de los lugartenientes del vecino, pero dentro de las cajas no había polvo blanco, sino el recordatorio de que los Beltrán Leiva no sabían perdonar. Héctor supervisó cada detalle de ese envío, asegurándose de que el impacto emocional fuera tan devastador como el físico. Quería que el traidor supiera que el ingeniero estaba usando su propia inteligencia para desmantelar lo que habían construido juntos. El espejo de cristal se había roto en 1000 pedazos, y Héctor se encargaría de que cada uno de esos pedazos se clavara en la garganta de quienes los habían traicionado. La Ciudad de México, que antes era su centro de negocios elegante, se convirtió en su fortaleza y en su centro de operaciones tácticas. Héctor se movía como un fantasma entre los edificios de cristal, dando órdenes que terminaban en explosiones o en silencios eternos al otro lado de la ciudad. Ya no le importaba que su nombre apareciera en los expedientes de los de la placa. De hecho, quería que supieran que el arquitecto estaba suelto y que su bantietque actual solo tenía espacio para los suyos. La caída de Alfredo había despertado a una bestia que no gritaba, pero que mordía con la precisión de una guillotina. Aquella noche, Héctor apagó las luces de su oficina y se quedó mirando el reflejo de la luna en un vaso de whisky. Sabía que el viaje sin retorno había comenzado para todos. La Federación estaba muerta, y en su lugar nacía un cartel que llevaría su apellido con orgullo y sangre. El ingeniero ya no soñaba con rutas de nieve. Ahora sus sueños estaban poblados por el sonido del metal chocando contra el metal y por el diseño de un cementerio lo suficientemente grande para enterrar a todos sus antiguos amigos. La grieta en el espejo era total, y a través de ella, Héctor solo veía un camino, el que estaba pavimentado con las almas de aquellos que se atrevieron a tocar a su familia. La guerra total había sido declarada, y el ingeniero apenas estaba empezando a dibujar la primera línea de fuego. El silencio que siguió a la caída del Mochomo no fue el vacío de la ausencia, sino la tensión de una cuerda de piano a punto de reventar y cortarle el cuello al músico. En la oficina de los Beltrán Leiva, los planos de las rutas de la nieve fueron archivados bajo llave, y en su lugar, Héctor desplegó mapas de guerra que olían a pólvora y a rencor añejado. La ruptura con la gente de la montaña no fue un divorcio de papel y tinta. Fue un desgarramiento de carne que dejó a todo el país bajo una sombra roja. El ingeniero, siempre tan pulcro, siempre tan amigo de la pluma antes que del hierro, comprendió que para proteger lo que quedaba del imperio familiar, tenía que diseñar la arquitectura del caos. Ya no se trataba de que el flete llegara a tiempo, sino de asegurar que los antiguos socios no llegaran a la mañana siguiente. México cambió de piel en esos meses. Las calles de Guerrero y Morelos, que antes eran el jardín privado del ingeniero para sus negocios de guante blanco, se convirtieron en el taller donde se arreglaban los asuntos con una ferocidad nunca antes vista. Héctor, desde la penumbra de sus refugios,
empezó a movilizar a sus equipos de mantenimiento. No eran simples muchachos con hambre, eran especialistas en el viaje sin retorno, hombres que sabían que su única misión era empaquetar a la competencia y enviarla directamente al rancho de los Callados. El ingeniero no daba órdenes a gritos. Él enviaba mensajes cifrados que terminaban con el sonido de los caramelos de plomo rompiendo el aire. En su Van Tietke, cada traidor era un error de cálculo que debía ser borrado con la goma más pesada del arsenal. La guerra total contra la Federación fue una sinfonía de hierros dirigida por la mano fría de Héctor. Mientras su hermano Arturo, el Barbas, se dejaba ver como un león herido y furioso, Héctor operaba como un fantasma de alta tecnología. Él fue quien coordinó la logística para que las plazas se cerraran como puños. Mandó a limpiar el camino en Acapulco, convirtiendo el paraíso de arena en un cementerio de lujo, donde los que antes brindaban con ellos ahora jugaban golf bajo tierra. No hubo piedad para los que decidieron quedarse del lado del luchador de la montaña. El ingeniero diseñó una estrategia de asfixia: cortarles las venas del dinero, interceptar sus envíos de polvo blanco y mandar a dormir a sus contadores antes de que pudieran cantar frente a los de la placa. En Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera se tiñó de un invierno súbito y violento. Héctor se instaló allí como un soberano en el exilio, transformando la ciudad en su centro de operaciones tácticas. Desde sus mansiones blindadas, supervisaba cómo los suyos ajustaban la maquinaria del poder local. Si un jefe de policía no quería recibir la plata, Héctor se aseguraba de que recibiera el plomo. Así de simple era la matemática del ingeniero. Los paquetes empezaron a aparecer en los puentes, envueltos en cintas de plata, como mensajes de texto escritos en un lenguaje que no necesitaba traducción. Eran las tarjetas de visita de una familia que se negaba a ser devorada por la traición. El mundo de las sombras entendió que el ingeniero no solo sabía construir puentes para la nieve, sino también cavar fosas lo suficientemente profundas para enterrar a una federación entera. La logística de la muerte superó a la logística del comercio. Héctor invirtió millones en herramientas de viento que podían atravesar blindajes y en comunicaciones que ni los del norte podían rastrear. Cada paso del enemigo era anticipado por el cerebro analítico del ingeniero. Si los de Sinaloa intentaban mover un flete por el Pacífico, los hombres de Héctor ya estaban allí para arreglar el asunto y quedarse con el juguete. La traición del luchador les había quitado un hermano, pero les había devuelto una libertad sangrienta. Héctor ya no tenía que pedir permiso ni compartir el porcentaje. Ahora, la oficina era puramente Beltrán Leiva, y el precio de entrada era la lealtad absoluta o el descanso eterno. La crueldad de los enfrentamientos alcanzó niveles que hicieron que hasta los más veteranos de la placa cerraran los ojos. Héctor, sin embargo, no se inmutaba. Para él, todo era una cuestión de eficiencia. Si para asegurar una plaza era necesario mandar a dormir a 50 piezas del tablero en una sola noche, se hacía sin que le temblara el pulso al firmar la nómina. Empezó a usar a los mochileros del trueno, sicarios jóvenes que no le tenían miedo al viaje sin retorno y que veían en el apellido Beltrán Leiva una religión. El ingeniero les daba los mapas, les daba los hierros y les daba la bendición de la sangre. La guerra no se ganaba con valor, sino con el diseño de una red de espionaje que permitía saber qué desayunaba el enemigo antes de que éste se sentara a la mesa. Los antiguos aliados, aquellos que una vez llamaron hermanos a Arturo y Héctor, se vieron acorralados por la precisión de los ataques. El ingeniero conocía todos sus secretos, todas sus rutas de escape y todos sus escondites en la sierra. Fue como si el arquitecto de la casa hubiera decidido prenderle fuego con todos adentro. La nieve seguía moviéndose, porque el negocio nunca duerme, pero ahora cada gramo de polvo blanco venía manchado con el metal de una guerra civil entre titanes. Héctor se encargaba de que el producto Beltrán Leiva fuera el más buscado, no solo por su pureza, sino por el miedo que inspiraba su sello. Nadie quería meterse con el flete del ingeniero, porque sabían que el reclamo no llegaba por correo, sino por una ráfaga de fuego en la oscuridad. Fue en este periodo donde la figura de Héctor se volvió casi mítica.
Se decía que podía ver a través de las paredes y que sabía quién lo traicionaría antes de que el pensamiento cruzara la mente del traidor. Su estilo de limpieza era tan pulcro que a veces los de la placa llegaban a lugares donde el asunto ya había sido arreglado y no encontraban ni una sola huella. Solo el silencio sepulcral de los que ya no despertarán. Héctor había convertido la venganza en una ciencia exacta. Ya no buscaba solo el poder, buscaba la erradicación de todo lo que oliera a Sinaloa. En su mente, cada vez que uno de los del vecino se iba al rancho de los Callados, era un paso más hacia la justicia por Alfredo. Pero la guerra es una fiera que se alimenta de sus propios hijos. Héctor veía cómo el círculo se estrechaba y cómo los recursos se quemaban en el fuego de las herramientas de plomo. A pesar de su genialidad, el costo de mantener tantos frentes abiertos empezaba a sentirse en las arcas de la oficina. Pero no dio marcha atrás. El ingeniero sabía que en un Van Tietke de este tipo no hay lugar para la retirada. O se terminaba de construir el mausoleo del enemigo, o se terminaba habitando el propio. Las noches en Cuernavaca eran largas, llenas de informes sobre paquetes entregados y asuntos arreglados, mientras el mundo exterior solo veía un reguero de pólvora que cruzaba el país de costa a costa. Héctor Beltrán Leiva, el hombre que prefería el susurro, se había convertido en el director de un coro de hierros que no dejaba de cantar. La guerra con la Federación no tenía fin a la vista, y el ingeniero estaba dispuesto a gastar hasta el último gramo de nieve y la última gota de metal para demostrar que nadie vendía a un Beltrán Leiva y vivía para contar la historia. El tablero estaba cubierto de piezas caídas, y el arquitecto del caos seguía moviendo sus manos invisibles, preparando el siguiente movimiento en una partida donde el único premio era seguir respirando un día más en un mundo que él mismo había ayudado a incendiar. Diciembre en Cuernavaca no suele traer nieve, pero aquel año de 2009, el aire se congeló con una frialdad que no venía del cielo, sino del aliento de la parca que caminaba por los pasillos de un conjunto residencial de lujo. Arturo, el hombre que caminaba con el fuego en las venas y al que todos llamaban el Barbas, se había vuelto demasiado ruidoso para un mundo que exige la discreción de una tumba. Mientras Héctor, el ingeniero, seguía diseñando las rutas desde la penumbra, su hermano mayor se había convertido en un faro que atraía todas las tormentas. El Barbas no sabía vivir en el susurro. Él era el trueno, el jefe de jefes, el que hacía que los de la placa se arrodillaran solo con escuchar su nombre. Pero hasta el trueno se apaga cuando el cielo decide cerrarse por completo. Y aquella noche, el Van Tietke de la familia Beltrán Leiva sufrió un daño estructural que ninguna cantidad de plata podría reparar. Héctor recibió el informe a través de una frecuencia cifrada que sonaba a estática y a miedo. Los hombres de la ancla, esos que llevan el uniforme de la Marina y no aceptan sobres bajo la mesa, habían rodeado la fortaleza de Arturo. El ingeniero, a kilómetros de distancia, sintió como el suelo que él mismo había pavimentado con tanta precisión empezaba a hundirse. No era un operativo común. Era una cacería diseñada para que no hubiera sobrevivientes. Los de verde no venían a platicar ni a negociar una cuota. Venían con la orden de mandar a dormir a la pieza más importante del tablero. Héctor, con su mente siempre ocupada en los números y las rutas, supo en ese instante que el tiempo de las palabras había terminado y que el silencio absoluto estaba a punto de reclamar su parte. La lluvia de herramientas de plomo que cayó sobre el complejo a altitud fue una sinfonía de destrucción. Durante horas, los caramelos de metal volaron de un lado a otro, rompiendo los cristales y las esperanzas de una tregua. Arturo, fiel a su estilo de nunca agachar la cabeza, decidió que si iba a emprender el viaje sin retorno, lo haría haciendo el mayor ruido posible. No hubo rendición, no hubo banderas blancas. El Barbas se rodeó de sus hombres de confianza, aquellos que juraron acompañarlo hasta el rancho de los Callados, y enfrentó la tormenta de fuego con la furia de un titán acorralado. Héctor, desde su escondite,
Imaginaba el estruendo de los juguetes pesados y el olor a pólvora quemada que inundaba las habitaciones que una vez olieron a perfumes caros y a polvo blanco de la mejor calidad. Cuando el sol intentó asomarse tras la humareda, el resultado de la ecuación fue devastador. Arturo Beltrán Leiva, el pilar más alto de la oficina, había cerrado los ojos para siempre. No fue una partida elegante en una cama de seda. Fue un final de plomo y concreto, con el cuerpo rodeado de billetes que ya no podían comprar ni un segundo más de aire. Los de la placa mostraron su trofeo al mundo, rompiendo el código de respeto que incluso en la guerra se suele guardar. Héctor vio las imágenes a través de una pantalla fría, y por primera vez en su vida, el arquitecto de las sombras sintió que el mapa se le borraba de las manos. Su hermano, el que ponía el pecho mientras él ponía la mente, se había ido a jugar golf bajo tierra, dejando un vacío que ninguna estructura criminal podría llenar de nuevo. La caída del Barbas no fue solo la pérdida de un hombre, fue el derrumbe de un símbolo. Héctor sabía que los buitres empezarían a volar sobre los restos del imperio antes de que el cuerpo de Arturo se enfriara. Los antiguos socios, esos que ya habían traicionado una vez al mandar a Alfredo a la jaula, ahora celebrarían en sus cuevas de la montaña el final del guerrero más temido. El ingeniero tuvo que tomar una decisión en medio del dolor que le oprimía el pecho como una prensa de acero. O dejaba que la empresa se desintegrara en una guerra de guerrillas, o asumía el mando absoluto con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Se limpió la cara, apagó el cigarro y empezó a dibujar el Van Tietke de su propia supervivencia. El mando de la oficina recayó sobre sus hombros con el peso de una montaña de plomo. Héctor, ahora el único jefe sobreviviente con el apellido Beltrán Leiva, tuvo que reorganizar a los muchachos que habían quedado huérfanos de líder. El estilo cambió radicalmente. Ya no habría más exhibiciones de poder innecesarias, no más fuegos artificiales en las fiestas de los pueblos. El ingeniero impuso la ley del silencio. Si no te ven, no te pueden mandar a dormir. Era la consigna. Empezó a mover los hilos para que los fletes de nieve siguieran circulando, pero con una discreción que rozaba la invisibilidad. Sabía que los ojos del mundo estaban puestos sobre él, esperando que cometiera el mismo error que Arturo. Pero Héctor no era un hombre de impulsos. Él era un hombre de cálculos. Sin embargo, el alma de la organización estaba herida de muerte. Los grupos de sicarios, los que antes respondían a una sola voz, empezaron a fragmentarse. Algunos querían vengar al Barbas de inmediato, desatando una lluvia de fuego sobre cualquier uniforme que se cruzara en su camino. Héctor tuvo que ajustar la maquinaria interna con una mano más dura que nunca. Mandó empaquetar a varios de los suyos que se negaban a seguir sus planos de discreción. El ingeniero entendió que para salvar la marca Beltrán Leiva tenía que ser más implacable que el propio Arturo, pero sin hacer tanto ruido. La oficina se convirtió en una red de células fantasmales, operando en las sombras de las sombras, mientras el jefe máximo se transformaba en un mito urbano. En las noches de Cuernavaca, la sombra del Barbas parecía caminar por los jardines de las mansiones vacías. Héctor sentía la presión de los del norte, que ahora lo habían puesto en el centro de su lista de entregas pendientes. Los de la placa ya no buscaban arreglos, buscaban terminar el trabajo que habían empezado en el Altitude. El ingeniero empezó a cambiar de refugio cada noche, durmiendo con un ojo abierto y el otro puesto en el monitor de las cámaras de seguridad. Su vida se redujo a un tablero de ajedrez donde él era el rey, pero sin torres ni alfiles que lo protegieran. Cada mensaje que enviaba para coordinar un envío de producto blanco era una huella que podía llevar a los cazadores hasta su puerta. La muerte de Arturo fue el principio del fin de la era de los titanes. Héctor lo sabía. El Van Tietke original de la Federación estaba quemado y el nuevo plano de la Resistencia era una carrera contra el tiempo. Empezó a delegar las operaciones de campo a hombres que no tenían su linaje, lo que creó una erosión en la lealtad de la base. El H, como empezaron a susurrar en los pasillos del poder NAM, se volvió una figura distante, casi una leyenda que solo existía a través de órdenes escritas en papel que luego se quemaba. El dolor por el hermano caído se transformó en una paranoia constructiva que le permitió sobrevivir más tiempo del que cualquiera hubiera apostado, pero el precio fue la soledad absoluta en la cima de un edificio que se estaba cayendo a pedazos. El ingeniero miraba hacia las montañas de Sinaloa y ya no veía un hogar,
sino un nido de serpientes que esperaban el momento de enviarlo al rancho Bingham junto a sus hermanos. Cada flete que lograba cruzar la frontera era una pequeña victoria en una guerra que ya estaba perdida. Héctor Beltrán Leiva se convirtió en el arquitecto de su propio aislamiento, diseñando una vida donde el único lujo era despertar al día siguiente sin el sonido de los juguetes de los de la ancla golpeando su puerta. El ocaso del Barbas había dejado un cielo permanentemente gris sobre su cabeza, y el ingeniero, con su pluma de oro y su corazón de piedra, se preparaba para el acto final de una obra que él mismo había ayudado a escribir con sangre, nieve y un silencio sepulcral. Cuando el estruendo de los juguetes de metal se apaga y el olor a pólvora es reemplazado por el aroma de las bugambilias y el incienso de las iglesias antiguas, un hombre inteligente sabe que es momento de mudar de piel. Héctor, el último arquitecto de una dinastía que el destino se empeñaba en demoler, entendió que no podía seguir siendo un objetivo móvil en las carreteras de Morelos o Guerrero. Para sobrevivir en un tablero donde las piezas blancas y negras se confunden, el ingeniero decidió borrarse del mapa y reaparecer como un espejismo de elegancia en las calles empedradas de San Miguel de Allende. Allí, donde los extranjeros buscan el retiro y los artistas buscan la luz, Héctor Beltrán Leiva encontró la sombra perfecta. La de un caballero refinado, un coleccionista de arte y un próspero empresario inmobiliario que nunca levantaba la voz ni perdía la compostura. San Miguel no es un lugar para hombres con el alma ruidosa, y Héctor lo sabía. Guardó los hierros pesados en cajas de doble fondo y cambió la escolta ostentosa por un solo hombre de confianza que caminaba a 3 pasos de distancia, pareciendo más un asistente personal que un especialista en mandar a dormir a los curiosos. Bajo el nombre de un ciudadano ejemplar, el patrón de la nieve se dedicó a caminar por las galerías, admirando lienzos que costaban pequeñas fortunas y firmando cheques para obras de caridad. Nadie en el pueblo, ni el alcalde ni el párroco, sospechaba que ese hombre de modales impecables y trajes a medida era el mismo que, con un solo movimiento de dedo en una pantalla, podía inundar de polvo blanco las calles de Chicago o decidir quién debía emprender el viaje sin retorno esa misma noche. El ingeniero diseñó una vida de cristal, hermosa por fuera pero blindada por dentro. Su rutina era una coreografía de discreción. Por las mañanas disfrutaba de un café premium en la plaza principal, leyendo el periódico mientras los de la placa pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. Por las tardes, se perdía en las tiendas de antigüedades buscando piezas raras que decoraran sus residencias secretas. Pero detrás de esa fachada de bon vivant, la oficina seguía funcionando con la precisión de un cronómetro suizo. Héctor no necesitaba estar en la sierra para que el flete se moviera. Desde su refugio colonial, coordinaba a los ingenieros de la logística a través de dispositivos cifrados que cambiaba cada semana. El flujo de la nieve no se detuvo, simplemente se volvió más silencioso, como el caminar de un gato en la oscuridad. En su mente, Héctor seguía repasando los planos del pasado. Extrañaba el fuego de Arturo y la risa de Alfredo, pero sabía que el sentimiento es una debilidad que te envía al rancho de los Callados antes de tiempo. A veces, mientras observaba una pintura abstracta, veía en las manchas rojas el rastro de la sangre que su familia había derramado para llegar a la cima. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Un arquitecto no se lamenta por las paredes que se cayeron, se concentra en las que aún quedan en pie. Él era el último muro de la casa Beltrán Leiva, y mientras él respirara, el apellido seguiría siendo una moneda de curso legal en el mundo de los arreglos bajo la mesa. La logística de su nueva vida era un bantietque de ingeniería social. Se hizo amigo de los que mueven los hilos del dinero legal, aprendiendo sus secretos y ofreciéndoles inversiones que nadie en su sano juicio rechazaría. Héctor lavaba el metal verde no solo en negocios, sino en relaciones. Se volvió un fantasma que todos veían, pero nadie conocía. Era el vecino perfecto, el que nunca hacía fiestas ruidosas, el que siempre pagaba a tiempo y el que saludaba con una inclinación de cabeza que irradiaba una autoridad natural. Sin embargo,
En el fondo de sus ojos siempre quedaba una chispa de ese niño que creció en la sierra, una mirada fría que recordaba que, debajo del traje de diseñador, seguía latiendo el corazón de un lobo. A pesar de la paz aparente, Héctor nunca dejó de ajustar la maquinaria. Sabía que la traición no descansa y que los de la montaña seguían poniendo precio a su cabeza. Por eso, su red de espionaje en San Miguel era total. Cada mesero, cada taxista y cada vendedor ambulante podía ser un par de ojos a su servicio. Si alguien extraño llegaba al pueblo preguntando demasiado, el asunto se arreglaba antes de que el forastero pudiera desempacar sus maletas. El ingeniero no permitía errores. Su territorio era sagrado, y cualquiera que intentara ensuciar su oasis de tranquilidad terminaba empaquetado y enviado muy lejos, lejos de las miradas de los turistas y de las luces de la prensa. La nieve seguía cayendo del sur y subiendo al norte, y Héctor cobraba su renta por cada gramo que pasaba por sus tuberías invisibles. Se sentía invencible en su anonimato. Creía que había logrado lo que ninguno de sus contemporáneos pudo: jubilarse sin dejar el negocio, ser un rey sin corona visible, un fantasma con cuenta bancaria en Suiza. Se permitía lujos que antes eran imposibles por la persecución: cenas lentas, paseos al atardecer y el estudio minucioso de la historia del arte. Pero el destino, ese cobrador que nunca olvida una deuda, estaba trabajando en un plano diferente, uno que Héctor, por primera vez, no pudo prever. En la soledad de sus noches, rodeado de estatuas de mármol y cuadros coloniales, el ingeniero a veces sentía que el aire de San Miguel se volvía pesado. Las campanas de la parroquia no anunciaban la misa, sino que parecían contar los minutos que le quedaban antes de que el pasado golpeara a su puerta. Sabía que los del norte y los de la estrella en el pecho no habían dejado de dibujar su rostro en las pizarras de sus oficinas. Él era el último gran trofeo, la pieza que faltaba para completar la colección de los caídos. Héctor apretaba su teléfono, revisaba el estado de los fletes y se aseguraba de que los muchachos en el campo siguieran limpiando el camino. Pero la inquietud era una sombra que no podía despejar ni con el mejor vino del mundo. San Miguel de Allende era su obra maestra de camuflaje, una ciudad de espejos donde él se escondía a plena vista. Pero en el mundo de los arreglos y las sombras, los espejos tarde o temprano se empañan. Héctor Beltrán Leiva, el hombre que diseñó el imperio más sofisticado de México, estaba viviendo en un sueño de seda, olvidando que en su negocio, los sueños suelen terminar con el sonido de un motor que se detiene frente a tu casa a una hora en la que nadie debería llegar. El fantasma seguía caminando por las calles de piedra, admirando la belleza de lo que el dinero puede comprar, sin saber que el Vantietke final ya estaba escrito y que su refugio de arte y silencio estaba a punto de convertirse en la jaula de oro donde su libertad daría su último suspiro. Octubre llegó a San Miguel de Allende con un viento que no traía el olor de las flores, sino el aroma metálico de un final que se cocina a fuego lento. Héctor, el arquitecto que creía haber diseñado el refugio perfecto, se sentía más seguro que nunca. Después de años de mover la nieve a través de fronteras imposibles y de arreglar asuntos que habrían hecho temblar a un batallón entero, el ingeniero pensaba que la oficina funcionaba sola. Se había acostumbrado a ser un fantasma que disfrutaba de las cosas finas, un hombre que prefería el sabor de un buen vino y la textura de una pintura antigua sobre el estruendo de los juguetes de plomo. Pero en el mundo de los que manejan la caspa del diablo, la confianza es un veneno que te duerme antes de mandarte al rancho de los callados. El Vantietke de su vida tenía una fisura que Héctor, cegado por su propia sofisticación, no alcanzó a ver en el monitor. Aquella tarde de 2014, el patrón decidió que quería probar el sabor de lo cotidiano. No buscó un restaurante de 5 estrellas con manteles largos y cubiertos de plata. Prefirió una pequeña marisquería, un lugar donde el ruido de la gente común y el olor a limón y mar servían como el camuflaje perfecto. No llevaba su acostumbrada armadura de guardaespaldas ruidosos. Solo lo acompañaba un hombre de confianza, alguien que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente ser una sombra más en la pared. Héctor se sentó a la mesa como un ciudadano cualquiera.
un empresario que venía a disfrutar de un banquete sencillo después de una jornada de negocios inmobiliarios. En su mente, seguía coordinando el movimiento de los fletes que subían hacia el norte, pero su cuerpo buscaba la paz de una tarde de sol. Mientras degustaba su plato, Héctor no sabía que el tablero de ajedrez ya había sido pateado. Alrededor de la marisquería, la atmósfera empezó a cambiar. No hubo sirenas ruidosas ni helicópteros que oscurecieran el cielo. Los invitados que no estaban en la lista de reserva llegaron como susurros entre la multitud. Eran hombres con la mirada de acero y la estrella marcada en el alma, especialistas en empaquetar a los más grandes sin desperdiciar una sola palabra. Se movían con la misma precisión que Héctor usaba para sus rutas de nieve, rodeando el lugar con una red invisible que se cerraba segundo a segundo sobre el cuello del ingeniero. La oficina estaba a punto de cerrar sus puertas por un tiempo indefinido, y el arquitecto de las sombras estaba en el centro del operativo. El primer indicio de que el asunto se iba a complicar fue el silencio súbito de la gente. Héctor, con su instinto de lobo viejo, sintió una vibración en el aire, una corriente fría que no venía del aire acondicionado. Levantó la vista y vio a un grupo de hombres vestidos de civil, pero con esa postura que solo tienen los que están acostumbrados a portar herramientas de hierro bajo la chaqueta. No hubo gritos, no hubo el caos habitual de los intercambios de caramelos de plomo. Fue una coreografía de poder absoluto. Uno de los invitados se acercó a su mesa con la parsimonia de quien viene a cobrar una deuda antigua. Héctor miró su plato, luego miró al hombre, y en ese segundo comprendió que el viaje sin retorno a la libertad había llegado a su destino. «Se terminó el diseño, jefe», pareció decir la mirada de los que lo rodeaban. El ingeniero no intentó buscar su hierro ni dar una orden de resistencia. Sabía que en esa partida el rey ya estaba en jaque mate. Su ban Tiet-Ke de invisibilidad se había roto frente a una investigación que venía de los pasillos más oscuros del norte. Lo habían seguido a través de sus transacciones de arte, de sus compras de propiedades y de los rastros de metal que sus contadores no pudieron esconder del todo. El hombre que puso a dormir a media federación con su inteligencia Fue atrapado precisamente por su deseo de vivir como un hombre libre entre la gente que él mismo despreciaba por su sencillez. Cuando lo levantaron de la silla, Héctor lo hizo con la misma elegancia con la que se pone un saco de diseñador. No hubo esposas de inmediato, sino un acompañamiento firme hacia la salida. Afuera, la realidad lo golpeó. El pueblo que él creía suyo estaba lleno de unidades que no necesitaban insignias para saber a quién servían. Los de la placa habían ganado la ronda más importante. El ingeniero, el hombre que movía los hilos de la nieve como un titán, estaba siendo empaquetado para un destino que no tenía regreso a las calles empedradas de San Miguel. La marisquería quedó en silencio, con un plato a medio terminar que simbolizaba el final abrupto de un banquete que duró décadas. El traslado fue rápido. Lo subieron a un vehículo blindado mientras el mundo entero empezaba a enterarse de que el último de los grandes Beltrán Leiva había caído sin disparar una sola herramienta. La noticia corrió como pólvora seca por los pasillos de la oficina y por las cuevas de la montaña. Sus enemigos brindaron con el mejor tequila, sabiendo que sin el cerebro de Héctor, el apellido perdería su brillo de acero. El ingeniero, sentado en la oscuridad del transporte, cerró los ojos y se imaginó a Arturo y a Alfredo. Ahora, él también caminaría por los pasillos que no tienen ventanas, donde el único arte que vería sería el de las rejas de hierro que lo separarían del mundo de los vivos. Héctor no gritó, no insultó a sus captores, no ofreció plata para que lo dejaran ir en una esquina oscura. Mantuvo su dignidad de patrón hasta el último momento. Entendió que el juego tiene reglas y que a veces el arquitecto es aplastado por su propia construcción. Su captura fue el golpe de gracia para una dinastía que había desafiado a los dioses de la guerra y a los señores del norte. El flete de su vida había sido interceptado y la mercancía que entregaba ahora era su propia persona. El banquete en San Miguel de Allende fue, en realidad, la última cena de un hombre que se creyó más inteligente que el destino, olvidando que en el tablero de México siempre hay alguien dispuesto a mover la pieza final cuando menos lo esperas.
Mientras lo llevaban hacia la jaula de alta seguridad, Héctor pensó en los campos verdes de Sinaloa y en la nieve blanca que lo hizo inmensamente rico y profundamente solo. Sabía que afuera, los muchachos empezarían a pelearse por los restos de la oficina, destrozando lo que él tardó años en edificar. El ingeniero había dejado de diseñar puentes para empezar a contar los pasos en una celda de 4x4. La leyenda de El H se convertía en un expediente judicial, y su nombre pasaba a la lista de los que, a pesar de todo su ingenio, terminaron siendo devorados por el sistema que ellos mismos ayudaron a corromper. El silencio volvió a San Miguel, pero era un silencio diferente, uno que anunciaba que la era de los Beltrán Leiva había llegado a su punto final en el Ban Tiet Que de la historia Ngam. El altiplano no es una construcción de ladrillos y cemento. Es un animal de concreto que devora el tiempo y escupe sombras. Para Héctor, el hombre que una vez diseñó rutas que cruzaban continentes como si fueran simples trazos en una hoja de papel, el cambio de escala fue brutal. Pasó de las vistas panorámicas de San Miguel de Allende y las brisas marinas de Acapulco a un mundo reducido a 4 paredes grises donde el sol es un invitado que rara vez se queda a platicar. Sin embargo, el ingeniero no perdió la compostura. Entró en el hotel de cemento con la misma dignidad con la que entraba en las oficinas de los licenciados en la capital. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera bajo llave, su mente seguía siendo el Ban Tiet Que de una de las estructuras más poderosas que el mundo de los arreglos había conocido jamás. En ese silencio de piedra, Héctor comenzó su última gran obra, la arquitectura de la lealtad absoluta. Dentro de la jaula de alta seguridad, el tiempo se estira como una liga a punto de romperse. Los días son todos del mismo color, un gris monótono que intenta quebrar la voluntad de los que una vez fueron reyes. Los de la placa y los señores de la estrella se acercaron a su puerta más de una vez, buscando que el ingeniero empezara a cantar. Querían los nombres de los que usaban la corbata y se sentaban en las sillas del poder mientras recibían el metal verde. Querían las coordenadas de los túneles por donde la nieve fluía sin descanso. Querían saber cómo se aceitaba la maquinaria para que los pájaros de acero aterrizaran sin ser vistos. Pero Héctor se mantuvo como una tumba de mármol. Él entendía mejor que nadie que en este negocio, el que abre la boca para salvar el pellejo termina enviando a toda su estirpe a un viaje sin retorno al rancho de los Callados. Su silencio no era solo una cuestión de honor, era una pieza fundamental de su diseño de supervivencia. El ingeniero se convirtió en un fantasma dentro de la prisión, mientras otros patrones hacían ruido o intentaban mandar desde adentro con gritos y amenazas. Héctor operaba con la sutileza de un susurro. Su respeto entre la población de la jaula era inmenso. No necesitaba levantar la mano para que el pasillo se quedara callado cuando él pasaba. Era el último de los Beltrán Leiva, la sangre real de Sinaloa que no se había doblado ante el peso de las cadenas. Los muchachos que caían después que él lo miraban con una mezcla de temor y devoción, viendo en sus ojos la historia de una guerra que había cambiado el mapa del país. Héctor les daba lecciones de silencio con solo mirarlos, recordándoles que un jefe lo es incluso cuando no tiene un hierro en la cintura ni un flete en camino. Afuera, la oficina que él había construido se estaba cayendo a pedazos, víctima de las hienas que siempre muerden cuando el león está encerrado. Héctor recibía noticias a cuentagotas, a través de mensajes cifrados en las visitas o susurros en los patios de ejercicio. Sabía que los antiguos socios de la montaña seguían celebrando su encierro y que los traidores estaban repartiéndose los restos de sus rutas de nieve. Sentía el dolor de ver cómo su Ban Tiet Que original era destrozado por manos torpes que solo sabían usar el plomo y no la inteligencia. Pero ni siquiera esa amargura lo hizo quebrar su pacto con el silencio. El ingeniero sabía que la información era su último flete, el más valioso de todos, y no pensaba regalarlo a los de la placa por una cama un poco más blanda o una hora extra de sol. Las entrevistas con los psicólogos y los interrogadores eran partidas de ajedrez, donde Héctor siempre iba 3 movimientos adelante. Ellos lanzaban preguntas como si fueran anzuelos, esperando que el patrón mordiera alguno. ¿Quién arregló el asunto en Cuernavaca? ¿Dónde se esconde el resto del metal verde?
¿Cómo se empaquetaba la nieve en los contenedores? El ingeniero respondía con metáforas, con sonrisas gélidas, que decían mucho sin pronunciar una sola palabra técnica. Se divertía viendo la frustración en los ojos de los licenciados del gobierno, hombres que creían que podían descifrar la mente de alguien que había diseñado imperios en la oscuridad. Para Héctor, ellos eran simplemente obreros de un sistema que él ya había superado hacía décadas. Su Van-Tidke estaba guardado en un lugar donde ninguna llave y ningún operativo podían llegar. Su propia memoria. A veces, en la soledad de su celda, Héctor cerraba los ojos y volvía a caminar por los campos de Sinaloa. Recordaba el olor de la resina fresca y el sonido del viento entre los cerros. Se veía a sí mismo y a sus hermanos, Arturo y Alfredo, cuando la ambición era solo un sueño pequeño y la nieve era algo que solo veían en las películas extranjeras. Esos recuerdos eran su único refugio contra el frío de las paredes de piedra. Sabía que el mundo afuera ya no era el mismo, que la oficina que él conoció había mutado en algo más violento y menos elegante. Los nuevos jefes ya no tenían el estilo del ingeniero. Eran carniceros que no sabían la diferencia entre un arreglo bien hecho y un desorden de plomo. Héctor prefería estar encerrado en su silencio que participar en esa decadencia del negocio. La lealtad en la jaula tiene un precio muy alto, pero Héctor lo pagaba con gusto. Se convirtió en el custodio de secretos que podían mandar a dormir a figuras muy importantes de la política y la economía nacional. Era un seguro de vida andante. Mientras el ingeniero mantuviera la boca cerrada, muchos hombres poderosos podían seguir durmiendo tranquilos en sus camas de seda. Y ellos lo sabían. Por eso, incluso en el altiplano, el nombre de Héctor Beltrán Leiva seguía pesando como el plomo. Era un equilibrio precario. El silencio a cambio de una paz relativa entre los muros. Él diseñó ese equilibrio con la misma precisión con la que diseñaba los compartimentos ocultos en los camiones de carga. No había margen de error. Un solo desliz y el castillo de naipes se vendría abajo, enviando a muchos a jugar golf bajo tierra. A medida que pasaban los años, la salud del ingeniero empezó a mostrar las grietas de una vida de tensiones constantes y encierros prolongados. Su corazón, ese motor que había impulsado tantas operaciones y soportado tantas pérdidas, comenzaba a fallar. Pero Héctor no se quejaba. Para él, el dolor físico era solo una variable más en su ecuación de vida. No quería que los de la placa vieran ninguna debilidad, ninguna señal de que el gigante estaba cansado. Seguía manteniendo su rutina, su pulcritud y su silencio sepulcral. Se había convertido en la encarnación de la omertá en tierras mexicanas, un ejemplo vivo de que el poder real no se pierde cuando se pierde la libertad, sino cuando se pierde la palabra y la dignidad. El ingeniero miraba las paredes grises y no veía una cárcel, sino el plano final de su existencia. Había vivido rápido, había acumulado montañas de metal y había visto caer a los suyos bajo una lluvia de fuego. Ahora el destino le regalaba el tiempo para reflexionar sobre cada línea de su Van-Tidke. Sabía que su historia ya estaba escrita en los libros de sombras y en los corridos que se cantan bajito en la sierra. No necesitaba más. Su legado no eran los fletes que llegaron a destino, sino el hecho de que, al final del camino, cuando los de la placa lo tuvieron frente a frente, no pudieron arrancarle ni un solo secreto. Héctor Beltrán Leiva seguía siendo el dueño de sus silencios, el arquitecto de su propia leyenda, esperando con paciencia el momento en que el tablero se cerrara para siempre y el viaje sin retorno lo llevara a reunirse con el Barbas en el rancho definitivo. El tiempo en el hotel de cemento no se mide en horas, sino en el goteo constante de una soledad que termina por oxidar hasta el alma más templada. Para Héctor Beltrán Leiva, el hombre que diseñó la arquitectura del poder en México, el Van-Tidke final no se escribió con tinta, sino con el ritmo irregular de un corazón que ya no encontraba razones para seguir marcando el paso. Después de años de habitar el silencio de las paredes de piedra, el ingeniero entendió que su última obra no sería una ruta de nieve hacia el norte, ni un arreglo de alto nivel en las oficinas de cristal, sino su propia despedida de un tablero que ya no le pertenecía. El hombre que sobrevivió a la guerra total contra la Federación
al estruendo de los juguetes de plomo en Cuernavaca y a la traición de los hermanos de sangre, estaba a punto de enfrentar al único cobrador que no acepta metal verde ni promesas de plata, la naturaleza misma. Era noviembre de 2018 cuando el aire en la celda del altiplano empezó a sentirse más pesado que de costumbre. No era el frío de la montaña, sino un dolor sordo y profundo en el pecho, como si una herramienta de hierro invisible estuviera apretando sus arterias. Héctor, siempre tan analítico, supo de inmediato que se trataba de un error en el sistema, un cortocircuito en el motor que lo había mantenido de pie durante décadas de sombra y gloria. El ingeniero no gritó, no pidió clemencia a los de la placa que vigilaban su encierro. Se limitó a respirar hondo, intentando procesar esa última variable de su existencia. Aquel corazón, que había permanecido frío mientras mandaba a dormir a cientos de piezas que estorbaban en su camino, ahora reclamaba su parte de la factura por tanto estrés, tanta pólvora respirada y tanto silencio acumulado. El traslado fue la última operación logística de su vida. No hubo camionetas blindadas con escoltas armados hasta los dientes, ni rutas despejadas por los de la Estrella comprados con antelación. Esta vez, el flete era el mismo. Empaquetado en una camilla y subido a una ambulancia que rugía por las carreteras del Estado de México. Héctor miraba a través de los cristales opacos, imaginando los caminos que una vez dominó. Por esas mismas venas de asfalto habían corrido toneladas de polvo blanco bajo su bendición. Y ahora, él recorría esos tramos como una mercancía averiada que nadie podía reparar. El ingeniero, el maestro de los túneles y las rutas invisibles, estaba realizando su propio viaje sin retorno hacia una parada que no figuraba en ninguno de sus planos originales. Al llegar al hospital en Toluca, el ambiente olía a desinfectante y a final inminente. Los de verde y los licenciados de la placa rodeaban la habitación, no por respeto, sino para asegurarse de que el trofeo no se les escapara incluso en su último suspiro. Héctor los miraba con una lástima silenciosa. Ellos creían que tenían el control, pero él ya estaba cruzando la frontera definitiva. Una donde los pasaportes no sirven y el metal de las armas se deshace como sal en el agua. En esos momentos de penumbra, las imágenes de sus hermanos volvieron a visitarlo. Vio a Arturo en medio del fuego de Cuernavaca, con su rastro de billetes y plomo. Vio a Alfredo en la jaula, sonriendo a pesar de los barrotes. Los Beltrán Leiva, los 4 jinetes de la sierra, estaban volviendo a reunirse en la Van Titke de la eternidad. El ingeniero cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo llevaran de vuelta a Badiraguato. Recordó el olor de la tierra mojada antes de que la nieve la cubriera todo, el sabor del agua fresca en la montaña y la promesa que se hicieron de niños, que nunca serían esclavos de la pobreza. Cumplieron la promesa, pero el precio fue un mausoleo de cenizas y un apellido que se convirtió en sinónimo de una guerra que desangró al país. Héctor no se arrepentía. En su mundo, el arrepentimiento es una debilidad que se paga con el descanso eterno temprano. Él había jugado su partida con las cartas que la vida le dio. Y si el final era una cama de hospital rodeado de enemigos, lo aceptaba con la frialdad de quien sabe que el negocio siempre cobra sus intereses. El monitor que marcaba sus signos vitales empezó a emitir un pitido largo y monótono, el sonido de una máquina que anuncia que el diseño ha concluido. Héctor Beltrán Leiva, el último gran jefe de una dinastía de hierro, dejó de respirar el aire de los vivos para pasar a ser parte de la leyenda Ngam. No hubo una lluvia de caramelos de plomo para despedirlo, ni un funeral con música de banda que se escuchara en todo Sinaloa. Su muerte fue tan silenciosa como su vida en San Miguel de Allende, un susurro que se apagó en la inmensidad de un sistema que ya lo había olvidado mucho antes de que su corazón se detuviera. El ingeniero había entregado su último reporte, y esta vez no habría nadie al otro lado del teléfono para recibir las órdenes. La noticia de su partida voló por los pasillos de las oficinas y por las brechas de la sierra como un viento helado. Los que alguna vez lo temieron, respiraron aliviados. Los que alguna vez lo sirvieron, supieron que una era se había cerrado para siempre. El imperio de los Beltrán Leiva, aquel que Héctor construyó con la precisión de un relojero y la crueldad de un verdugo,
se redujo a un montón de expedientes judiciales y a un recuerdo manchado de sangre en la memoria colectiva. Ya no quedaba nadie para reclamar el trono. La oficina estaba vacía. Las rutas de nieve estaban en manos de otros dueños, y el apellido que una vez hizo temblar a los generales ahora era solo un susurro en los corridos de la noche. Héctor fue enviado a descansar al rancho de los Callados, lejos del ruido y de la ambición que lo consumieron. Su cuerpo regresó a la tierra de la que salió, pero su sombra quedó vagando por las ciudades de cristal y los pueblos de montaña donde alguna vez fue el dueño absoluto de la vida y de la muerte. El ingeniero había diseñado su propio final de una manera irónica. No murió por el hierro de un enemigo, sino por la fatiga de su propio motor. Fue el final perfecto para un hombre que siempre prefirió la estrategia sobre la fuerza bruta, la elegancia sobre el escándalo. Se fue sin cantar, sin entregar a nadie, manteniendo su código de silencio hasta que la tierra le cubrió la cara por última vez. Hoy, cuando la nieve cae sobre las montañas o cuando el polvo blanco circula por las venas de las grandes ciudades, algunos todavía recuerdan al hombre que sabía cómo arreglar cualquier asunto con una palabra o una mirada. El Bantitque de Héctor Beltrán Leiva sigue ahí, enterrado bajo capas de historia criminal, como una advertencia para los que creen que pueden ganarle al destino. Al final, ni todo el metal del mundo, ni todas las rutas limpias pueden evitar que el reloj se detenga. El ingeniero se convirtió en polvo y sus cenizas se dispersaron en el viento, dejando tras de sí un vacío que nadie ha podido llenar con la misma mezcla de inteligencia y sangre. La historia de El H termina aquí, en el silencio de un cementerio donde las flores se marchitan rápido y los nombres se borran con el tiempo. El último de los Beltrán Leiva ha cerrado los ojos y con él se va una forma de hacer negocios que ya no existe en este mundo de carniceros sin honor. La oficina ha cerrado, el flete ha llegado a su destino final y el ingeniero ha sido jubilado por la parca de manera definitiva. Que su sombra sirva de recordatorio para los que sueñan con el trono de nieve. En este tablero, incluso el mejor de los arquitectos termina siendo habitante del rancho de los Callados, donde el silencio es la única recompensa por una vida de sombras. Si quieres saber cómo otros señores de las sombras construyeron sus imperios y terminaron pagando la cuenta final al destino, suscríbete al canal ahora mismo y deja un comentario con el nombre del patrón cuya historia quieres que el ingeniero te narre en la próxima entrega. No te pierdas el próximo viaje sin retorno al corazón del mundo Ngam.